La importancia de creer en Dios como fuente de esperanza, amor y fortaleza interior. Creer en Dios es una de las decisiones más profundas y transformadoras que puede tomar el ser humano. No se trata solo de una creencia religiosa o de una tradición heredada, sino de una relación viva que sostiene el corazón cuando las fuerzas parecen agotarse. En un mundo marcado por la prisa, la incertidumbre y el dolor, la fe en Dios se convierte en un ancla firme que mantiene estable el alma, aun cuando todo a nuestro alrededor parece moverse sin control. Creer en Dios es reconocer que no caminamos solos, que hay un amor más grande que nos envuelve, nos guía y nos levanta incluso en los momentos en los que sentimos que ya no podemos más. La esperanza que nace de creer en Dios no es una ilusión pasajera ni una negación de la realidad, es una esperanza profunda, real y firme, que se mantiene incluso cuando las circunstancias son adversas. Cuando una persona cree en Dios, aprende a mirar más allá de lo inmediato, a confiar en que cada dificultad tiene un propósito y que ninguna lágrima es ignorada. Esta fe no elimina los problemas, pero transforma la manera de enfrentarlos. Donde antes había miedo, ahora hay confianza. Donde antes había desesperación, ahora hay paz. Y donde antes parecía no haber salida, la fe abre caminos que no se veían. Creer en Dios también da sentido a la vida. Muchas personas caminan día tras día sintiendo un vacío interior, preguntándose por qué hacen lo que hacen o cuál es el verdadero propósito de su existencia. La fe responde a esas preguntas no con fórmulas mágicas, sino con una verdad profunda: fuimos creados con amor y para amar. Cuando creemos en Dios, comprendemos que nuestra vida tiene un valor inmenso, que no somos fruto del azar y que cada uno de nosotros tiene una misión única. Esta certeza transforma la rutina diaria en una oportunidad constante para crecer, aprender y servir. En la vida cotidiana, la fe en Dios se manifiesta en los pequeños detalles, en la paciencia cuando las cosas no salen como esperamos, en la gratitud por lo que tenemos, en la capacidad de perdonar incluso cuando duele. Creer en Dios nos enseña a vivir con un corazón más sensible y más humano, a reconocer nuestras propias limitaciones y a confiar en que su gracia nos fortalece. No se trata de ser perfectos, sino de caminar con humildad, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Él. La fortaleza interior que proviene de creer en Dios no depende de las circunstancias externas. Hay personas que, aun teniendo todo materialmente, viven vacías y frágiles por dentro. Y hay otras que, enfrentando grandes pruebas, mantienen una paz inexplicable. Esa paz nace de la confianza en Dios. Es una fortaleza silenciosa que no grita, pero que sostiene. Es la certeza de que, pase lo que pase, Dios permanece fiel. Esta confianza permite atravesar el dolor sin perder la fe, llorar sin perder la esperanza y caer sin rendirse. Creer en Dios también transforma la manera en que enfrentamos el sufrimiento. El dolor es parte inevitable de la vida, pero la fe nos ayuda a darle un sentido distinto. En lugar de ver el sufrimiento como un castigo o una derrota, aprendemos a verlo como un proceso de crecimiento y purificación. Dios no nos abandona en el dolor, camina con nosotros a través de él. Su presencia no siempre elimina la prueba, pero nos da la fuerza necesaria para resistirla y salir fortalecidos. Además, la fe en Dios nos invita a amar de una manera más profunda y sincera. Amar no solo a quienes nos aman, sino también a quienes nos han herido. Perdonar no porque sea fácil, sino porque libera el corazón. Creer en Dios nos enseña que el amor verdadero no es egoísta ni condicionado, sino paciente, comprensivo y generoso. Este amor transforma nuestras relaciones y nos ayuda a construir vínculos más sanos, basados en el respeto, la compasión y la verdad. Cuando creemos en Dios, aprendemos a confiar incluso cuando no entendemos. Hay momentos en los que la vida no tiene sentido, en los que las preguntas superan a las respuestas. En esos momentos, la fe no exige explicaciones, sino entrega. Confiar en Dios es decir, no entiendo lo que está pasando, pero confío en que tú sabes lo que haces. Esta entrega trae una paz profunda, porque libera el corazón de la necesidad de controlarlo todo y lo coloca en manos de un amor perfecto. La fe también nos impulsa a ser mejores personas.
no por miedo, sino por gratitud. Cuando reconocemos todo lo que Dios hace por nosotros, nace el deseo de vivir de una manera que refleje ese amor, ayudar a otros, ser justos, actuar con honestidad, cuidar nuestras palabras y nuestras acciones. Creer en Dios nos recuerda que nuestra vida tiene impacto, que cada gesto cuenta y que incluso las acciones más pequeñas pueden ser instrumentos de bendición para alguien más. En comunidad, la fe une. Creer en Dios nos recuerda que todos somos hermanos, que más allá de nuestras diferencias compartimos una misma dignidad. La fe auténtica no divide, sino que une, no excluye, sino que acoge. Nos invita a construir puentes, a escuchar, a comprender y a caminar juntos. En un mundo tan fragmentado, la fe en Dios se convierte en una fuerza poderosa de reconciliación y esperanza. Esta primera parte nos recuerda que creer en Dios no es huir de la realidad, sino enfrentarlo todo con una mirada distinta. Es vivir con esperanza, con sentido y con una fortaleza que no se quiebra fácilmente. Es permitir que Dios habite en nuestro interior y transforme nuestra manera de vivir, de amar y de enfrentar cada día. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos en los que la fe es puesta a prueba, situaciones que no esperábamos, pérdidas que duelen profundamente, caminos que se cierran sin previo aviso y silencios que parecen no tener respuesta. Es precisamente en esos momentos cuando creer en Dios se vuelve más que una convicción, se convierte en una necesidad del alma. La fe deja de ser una idea y pasa a ser un refugio, un lugar seguro donde el corazón puede descansar aun cuando la mente no comprende lo que está ocurriendo. Creer en Dios no significa que nunca sentiremos miedo o tristeza. Al contrario, la fe nos permite reconocer nuestras emociones sin negarlas ni reprimirlas, nos da la libertad de llorar, de sentirnos frágiles y de aceptar que no siempre somos fuertes por nosotros mismos. Sin embargo, también nos recuerda que no estamos solos en esa fragilidad. Dios se acerca especialmente al corazón quebrantado, a aquel que se siente cansado, confundido o herido. Su presencia no juzga, no exige explicaciones, simplemente acompaña y sostiene. En los momentos de dolor profundo, cuando las palabras sobran y las fuerzas escasean, la fe en Dios actúa de manera silenciosa pero poderosa. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia nuestro interior. Nos da la capacidad de resistir sin endurecernos, de sufrir sin perder la sensibilidad y de atravesar la oscuridad sin perder la esperanza. Esta fortaleza interior no nace del esfuerzo humano, sino de la confianza en que Dios sigue obrando incluso cuando no lo vemos. La incertidumbre es una de las mayores fuentes de ansiedad en la vida moderna. No saber qué pasará mañana, cómo se resolverán los problemas o qué decisiones tomar puede generar un peso constante en el corazón. Creer en Dios no elimina las preguntas, pero nos enseña a vivir sin que ellas nos paralicen. La fe nos invita a confiar paso a paso, día a día, entendiendo que no necesitamos tener todas las respuestas para seguir adelante. Basta con saber que Dios guía nuestros pasos, incluso cuando el camino parece confuso. Muchas veces el dolor nos lleva a preguntarnos por qué suceden ciertas cosas. ¿Por qué a personas buenas les ocurren situaciones difíciles? ¿Por qué los sueños se rompen? ¿O por qué la vida cambia de un momento a otro? La fe no siempre responde al por qué, pero sí responde al para qué. Creer en Dios nos ayuda a descubrir que incluso de las experiencias más duras puede surgir crecimiento, madurez y una comprensión más profunda de la vida y del amor. En medio de la prueba, la fe también purifica el corazón. Nos enseña a soltar aquello que no podemos controlar, a desprendernos del orgullo y a reconocer nuestra dependencia de Dios. Este proceso no es fácil, pero es profundamente transformador. Al confiar en Dios, aprendemos a vivir con mayor humildad, paciencia y compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Comprendemos que no tenemos que tenerlo todo resuelto para ser valiosos o amados. Creer en Dios en tiempos difíciles también fortalece la perseverancia. Nos da la capacidad de seguir adelante aun cuando el cansancio es grande y las ganas de rendirse aparecen. La fe nos recuerda que cada paso cuenta, que cada día superado es una victoria y que incluso el avance más pequeño tiene valor.
Esta perseverancia no nace de la terquedad, sino de la esperanza de que Dios no abandona la obra que ha comenzado en nosotros. El consuelo que proviene de la fe es distinto a cualquier otro. No es una negación del dolor, ni una distracción temporal. Es una paz profunda que convive con la tristeza sin ser destruida por ella. Es la certeza de que el amor de Dios es más grande que cualquier pérdida y que nada puede separarnos de su presencia. Este consuelo permite que el corazón sane poco a poco, sin prisa, respetando los tiempos del alma. Además, creer en Dios en medio del sufrimiento nos vuelve más sensibles al dolor ajeno. Cuando atravesamos nuestras propias pruebas con fe, desarrollamos una empatía más profunda hacia los demás. Aprendemos a escuchar sin juzgar, a acompañar sin imponer respuestas y a amar de una manera más auténtica. La fe, lejos de encerrarnos en nosotros mismos, nos abre al encuentro con otros, convirtiendo nuestras heridas en puentes de comprensión. La fe también nos enseña a confiar cuando todo parece indicar lo contrario. Hay momentos en los que las circunstancias gritan fracaso, pérdida o derrota, pero la fe susurra esperanza. Nos recuerda que la historia no termina en el momento de mayor dolor, que Dios sigue escribiendo incluso cuando creemos que el capítulo está cerrado. Esta confianza no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos profundamente, que Dios es fiel y que su amor no cambia. Creer en Dios nos ayuda a reconciliarnos con nuestra propia historia, a aceptar el pasado sin vivir atrapados en él, a sanar las heridas que dejaron ciertas experiencias y a mirar el futuro con esperanza en lugar de temor. La fe nos invita a confiar en que nada de lo vivido fue en vano y que cada experiencia, incluso las más dolorosas, puede convertirse en una fuente de sabiduría y fortaleza interior. En esta segunda parte, queda claro que la fe en Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí una vida acompañada, sostenida y llena de sentido. Nos ofrece una fortaleza que no se quiebra con facilidad y una esperanza que no depende de las circunstancias externas, sino del amor constante de Dios. Creer en Dios no solo nos sostiene en los momentos difíciles, sino que también transforma profundamente nuestra manera de vivir cuando las cosas parecen estar en calma. La fe auténtica no se activa únicamente en la crisis, se cultiva día a día, en el silencio, en la reflexión y en las decisiones cotidianas. Esta relación constante con Dios va moldeando el corazón, afinando la conciencia y dando forma a una paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza profunda en su presencia. La paz que nace de creer en Dios es distinta a la tranquilidad momentánea que ofrece el mundo. No se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios está presente en medio de ellos. Esta paz permite enfrentar los desafíos con serenidad, tomar decisiones con mayor claridad y vivir sin la carga constante de la ansiedad. Cuando el corazón descansa en Dios, la mente se aquieta y el alma encuentra equilibrio, incluso en medio del ruido y las exigencias diarias. Creer en Dios también nos invita a un proceso constante de transformación personal. La fe no es estática, es un camino de crecimiento continuo. A medida que confiamos en Dios, vamos aprendiendo a soltar viejas actitudes, pensamientos negativos y comportamientos que no nos permiten avanzar. La fe nos confronta con nuestras propias sombras, pero no para condenarnos, sino para sanarnos. Nos muestra que el cambio es posible y que con la ayuda de Dios podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Este proceso de transformación requiere paciencia y humildad. Creer en Dios no significa que el cambio ocurra de un día para otro, sino que cada día damos un pequeño paso hacia adelante. La fe nos enseña a ser compasivos con nosotros mismos, a entender que el crecimiento espiritual es un proceso y no una meta inmediata. Dios trabaja en nosotros con amor, respetando nuestros tiempos y fortaleciendo nuestra voluntad para seguir avanzando. La fe también redefine nuestro concepto de éxito y propósito. En una sociedad que mide el valor de las personas por lo que tienen o logran, creer en Dios nos recuerda que el verdadero propósito va más allá de los logros externos. Vivir con fe significa buscar una vida con sentido, donde nuestras acciones estén alineadas con valores como el amor, la justicia, la verdad y el servicio.
Este propósito da dirección a nuestras decisiones y nos ayuda a vivir de manera coherente, aun cuando el camino no sea fácil. Creer en Dios nos ayuda a descubrir que cada persona tiene un propósito único. No estamos aquí por casualidad, ni nuestra vida carece de significado. La fe nos invita a reconocer nuestros dones, talentos y capacidades como herramientas para servir y aportar algo positivo al mundo. Cuando vivimos desde esta perspectiva, dejamos de compararnos constantemente con los demás y comenzamos a valorar nuestro propio camino, entendiendo que cada historia es distinta y valiosa. Además, la fe fortalece nuestra capacidad de amar de manera auténtica. Creer en Dios nos enseña a amar sin condiciones, a ofrecer comprensión incluso cuando no recibimos lo mismo a cambio, y a construir relaciones basadas en el respeto y la honestidad. Este amor no nace del egoísmo ni del miedo, sino de la seguridad de sabernos amados por Dios. Cuando experimentamos ese amor, somos capaces de compartirlo con otros de manera sincera y generosa. La fe en Dios también nos ayuda a vivir el presente con mayor plenitud. En lugar de quedar atrapados en el pasado o angustiados por el futuro, aprendemos a valorar el aquí y el ahora. Cada día se convierte en una oportunidad para agradecer, para aprender y para crecer. Creer en Dios nos enseña que incluso los momentos más simples pueden ser sagrados cuando se viven con conciencia y gratitud. En el camino de la fe, aprendemos a escuchar más y a hablar menos, a reconocer la importancia del silencio, de la oración y de la reflexión personal. Estos espacios nos permiten reconectar con nosotros mismos y con Dios, aclarar nuestras emociones y renovar nuestras fuerzas. La fe nos invita a detenernos, a respirar y a recordar que no todo depende de nuestra rapidez o productividad, sino de nuestra capacidad de confiar y descansar en Dios. Creer en Dios también nos da la libertad de soltar el control. Muchas veces queremos tener todo bajo control por miedo a lo desconocido, pero la fe nos enseña que no necesitamos cargar con todo el peso del mundo. Al confiar en Dios, aprendemos a delegar, a entregar nuestras preocupaciones y a aceptar que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Esta entrega no nos debilita, al contrario nos libera y nos fortalece interiormente. La transformación que produce la fe no es solo interna, sino que se refleja en nuestras acciones. Creer en Dios nos impulsa a vivir con coherencia, a cuidar nuestras palabras, a actuar con integridad y a ser conscientes del impacto que tenemos en los demás. La fe auténtica se manifiesta en una vida que busca hacer el bien, incluso cuando no es lo más fácil o conveniente. En esta tercera parte, se hace evidente que creer en Dios es un camino de paz, transformación y propósito. Es una invitación a vivir con el corazón abierto, con la confianza puesta en Dios y con la disposición de crecer cada día. La fe no nos aleja de la realidad, nos ayuda a vivirla con mayor profundidad, sentido y esperanza. Creer en Dios no es una experiencia que se limite al interior del corazón o a momentos específicos de oración. La fe verdadera se expresa de manera concreta en la forma en que tratamos a los demás y en cómo vivimos nuestra vida diaria. Cuando una persona cree en Dios, su manera de amar cambia, su mirada hacia los otros se transforma y sus acciones comienzan a reflejar los valores que nacen de esa relación profunda con Él. El amor al prójimo es una de las expresiones más claras de la fe en Dios. No se trata de un amor superficial o condicionado, sino de un amor que busca comprender, acompañar y respetar, incluso cuando existen diferencias. Creer en Dios nos enseña a ver al otro como un hermano, como alguien digno de respeto y compasión, más allá de sus errores o limitaciones. Este tipo de amor requiere madurez espiritual, paciencia y una entrega constante, pero también es una fuente profunda de alegría y plenitud. El perdón ocupa un lugar central en la vida de fe. Perdonar no es olvidar ni justificar el daño recibido, sino decidir no vivir prisioneros del rencor. Creer en Dios nos da la fuerza necesaria para perdonar cuando humanamente parece imposible. Nos recuerda que el perdón libera el corazón, sana las heridas más profundas y nos permite avanzar sin cargar con el peso del resentimiento. Al perdonar, imitamos el amor misericordioso de Dios y abrimos espacio para la paz interior. La fe en Dios también nos invita a vivir con humildad, reconocer que no somos perfectos, que
que cometemos errores y que necesitamos de la gracia divina, nos ayuda a ser más comprensivos con los demás. La humildad nos aleja del juicio constante y nos acerca a la empatía. Creer en Dios nos enseña que nadie es superior a otro y que todos estamos en un proceso de crecimiento y aprendizaje. En la vida diaria, la fe se manifiesta en decisiones sencillas pero significativas. En elegir la honestidad cuando la mentira parece más fácil, en practicar la paciencia cuando la frustración aparece, en ofrecer una palabra de ánimo cuando alguien lo necesita. Creer en Dios transforma lo cotidiano en una oportunidad constante para vivir de acuerdo con valores profundos que construyen una vida más plena y coherente. La fe también nos ayuda a enfrentar los conflictos de una manera distinta. En lugar de reaccionar con ira o impulsividad, aprendemos a responder con sabiduría y calma. Creer en Dios nos da la capacidad de detenernos, reflexionar y buscar soluciones que promuevan la paz en lugar de la división. Esta actitud no solo beneficia nuestras relaciones, sino que también fortalece nuestro equilibrio emocional y espiritual. Creer en Dios nos invita a ser instrumentos de paz en un mundo marcado por la violencia, la indiferencia y el egoísmo. A través de pequeños gestos de amor y solidaridad, podemos generar un impacto positivo en nuestro entorno. La fe nos recuerda que no necesitamos hacer cosas extraordinarias para marcar la diferencia. Basta con actuar con amor, coherencia y fidelidad en lo que hacemos cada día. Además, la fe fortalece nuestra capacidad de servicio. Creer en Dios nos impulsa a salir de nosotros mismos y a preocuparnos por las necesidades de los demás. El servicio no se vive como una carga, sino como una expresión natural del amor recibido. Al servir, descubrimos que nuestra vida adquiere un sentido más profundo y que la verdadera felicidad nace de dar, no solo de recibir. La vida de fe también nos enseña a vivir con gratitud. Reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano nos ayuda a valorar lo que tenemos y a no dar nada por sentado. La gratitud transforma nuestra mirada y nos permite disfrutar más plenamente de la vida, incluso en medio de las dificultades. Creer en Dios nos enseña a agradecer no solo los momentos buenos, sino también aquellos que nos enseñan y fortalecen. Creer en Dios no significa vivir aislados de la realidad, sino comprometidos con ella. La fe nos llama a ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos, a construir una vida basada en el amor, el respeto y la justicia. Esta coherencia da credibilidad a nuestra fe y permite que otros puedan ver en nuestras acciones un reflejo del amor de Dios. En esta cuarta parte, se hace evidente que creer en Dios es una experiencia que transforma la manera de relacionarnos con los demás y con el mundo. La fe se convierte en amor vivido, en perdón practicado y en una vida diaria guiada por valores que construyen paz interior y comunión con los otros. Creer en Dios influye profundamente en la manera en que tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida. Cada elección, grande o pequeña, tiene consecuencias que pueden acercarnos o alejarnos de la paz interior. La fe actúa como una brújula espiritual que orienta nuestro camino cuando no sabemos qué dirección tomar. No siempre elimina las dudas, pero nos ayuda a discernir con mayor claridad, a escuchar la voz interior y a confiar en que Dios guía nuestros pasos, incluso cuando el futuro es incierto. La vida está llena de decisiones difíciles que generan miedo y confusión. En esos momentos, creer en Dios nos invita a detenernos, a reflexionar y a buscar su guía antes de actuar impulsivamente. La fe nos enseña que no todo debe resolverse de inmediato y que muchas veces la paciencia es una forma de sabiduría. Al confiar en Dios, aprendemos a esperar el momento adecuado y a aceptar que algunas respuestas llegan con el tiempo. Creer en Dios también nos ayuda a crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual no es un proceso automático ni rápido, requiere constancia, apertura y disposición para aprender. La fe nos invita a revisar nuestras actitudes, a reconocer nuestras debilidades y a trabajar en ellas con humildad. Dios no espera perfección, sino un corazón dispuesto a crecer y a transformarse. Cada experiencia, incluso las más difíciles, se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra fe. El crecimiento espiritual fortalece nuestra identidad. Creer en Dios nos ayuda a comprender quiénes somos y cuál es nuestro valor, más allá de las opiniones externas o de los fracasos personales.
Esta identidad firme nos permite vivir con mayor seguridad, sin depender constantemente de la aprobación de los demás. La fe nos recuerda que somos amados incondicionalmente y que nuestra dignidad no se pierde por los errores cometidos. La fe también nos enseña a vivir con esperanza hacia el futuro. En un mundo marcado por la incertidumbre, creer en Dios nos permite mirar hacia adelante sin miedo. La esperanza cristiana no es ingenua ni pasiva, es una confianza activa en que Dios sigue obrando y que el futuro está en sus manos. Esta esperanza nos anima a seguir adelante, a no rendirnos y a mantener la fe incluso cuando los resultados no son inmediatos. Creer en Dios nos ayuda a enfrentar los cambios con mayor serenidad. La vida está en constante movimiento y muchas veces los cambios llegan sin previo aviso. La fe nos da la capacidad de adaptarnos, de soltar lo que ya no es y de abrirnos a lo nuevo con confianza. Al creer en Dios, entendemos que cada etapa tiene un propósito y que incluso los finales pueden ser el inicio de algo mejor. La fe también nos invita a vivir con responsabilidad. Creer en Dios no significa dejar todo en sus manos sin actuar. Al contrario, nos impulsa a comprometernos con nuestra vida y con nuestras decisiones. La confianza en Dios va de la mano con el esfuerzo personal, la disciplina y la coherencia. La fe nos anima a dar lo mejor de nosotros, sabiendo que Dios acompaña y bendice nuestros esfuerzos. Creer en Dios fortalece nuestra capacidad de resistir la frustración. No todo sale como lo planeamos, y muchas veces debemos enfrentar decepciones y fracasos. La fe nos ayuda a no definirnos por esos momentos, sino a aprender de ellos y a seguir adelante con humildad y perseverancia. Dios no desperdicia ninguna experiencia, incluso los errores pueden convertirse en lecciones valiosas cuando confiamos en Él. La esperanza que nace de la fe también nos permite soñar sin miedo. Creer en Dios nos da la libertad de proyectarnos hacia el futuro con ilusión, sin quedar paralizados por el temor al fracaso. Esta esperanza no se basa solo en nuestras capacidades, sino en la confianza de que Dios camina con nosotros y nos sostiene en cada paso del camino. Creer en Dios nos invita a vivir con una visión más amplia de la vida, nos ayuda a comprender que nuestra existencia no se limita al aquí y ahora, sino que tiene una dimensión espiritual que trasciende el tiempo. Esta visión nos permite relativizar los problemas, valorar lo verdaderamente importante y vivir con una paz más profunda. En esta quinta parte queda claro que la fe en Dios no solo nos acompaña en el presente, sino que también ilumina nuestro futuro, nos guía en las decisiones, fortalece nuestro crecimiento espiritual y nos llena de una esperanza que no se apaga, incluso en medio de las dificultades. Si esta palabra tocó tu corazón, sigue nuestra página, compártela con otros, suscríbete y escribe amén en los comentarios para declarar esta promesa sobre tu vida.